Linares es una ciudad de Jaén que lo está pasando muy mal. Lo está pasando muy mal porque es una ciudad en la que el paro tiene una contundencia terrible y la situación desde el punto de vista social no es nada buena. Y además se ha cruzado este incidente que vamos a contar ahora mismo, protagonizado por dos policías de paisano que no actuaron, a tenor de lo que se ha visto, no actuaron como el cuerpo exige y como realmente su condición de profesionales de las fuerzas de seguridad le hubieran exigido. Vamos a ver las imágenes. Cristina Tonostina nos va a contar todos los detalles de esta agresión que han protagonizado dos policías durante este fin de semana, pero es que además ha provocado a su vez incidentes en las calles también de Linares que han provocado policías heridos. Pero Cristina, primero cuéntanos qué es lo que ha pasado. Vamos a verlo. Lo que vamos a recordar comenzó con un cruce de palabras en un bar de Linares, en Jaén, y esto ocurrió entre dos agentes de la policía que hay que recordar, como bien decíais, estaban fuera de servicio y además con otra persona que se encontraba en dicho bar. Momentos después de ese cruce de palabras se produce un grave enfrentamiento. Este suceso ocurre, como os decía, en la terraza de un bar de dicha localidad cuando el presunto agresor y el agredido se cruzan. En ese momento empieza todo cuando uno de los policías le propina un codazo y comienza una discusión con amenazas e insultos de por medio. Pero esto no queda aquí, sino que fue entonces cuando los agentes, recordamos de nuevo fuera de servicio, se levantan de su mesa y golpean a Carlos. Unos actos que el juez ha considerado como ensañamiento, ahí lo estáis viendo. Además, por la zona se encontraba su hija, que era menor de edad, y que cuando ve lo que está ocurriendo no duda en meterse en medio de esta discusión. Las imágenes enseguida se hicieron virales en las redes sociales y provocaron, como bien decía Susana, el sábado y el domingo que se produjeran una oleada de disturbios, ya que los vecinos enfadados salieron a la calle en protesta por lo que había ocurrido. Esto se saldó con 13 personas arrestadas que ayer domingo ya fueron puestas en libertad y además también hubo 19 agentes heridos. Los dos detenidos, el subinspector de policía y el agente, se negaron a declarar ante sus compañeros, pero eso sí, lo hicieron ante el juez mediante una videoconferencia. Ante la tensión que se vivía en el pueblo, los detenidos fueron trasladados y a la 1:30 de la mañana el juez ordenaba su ingreso en prisión preventiva en Jaén 2. Se ha pedido ya su traslado a Sevilla, pero Antonio, Susana, esto aún no se ha hecho efectivo. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas, en el que, como os decía, también se habla de ensañamiento. Pues vamos a conocer más datos sobre este caso que la verdad nos tiene a todos bastante sorprendidos, impactados con esas imágenes tan agresivas de dos policías vestidos de paisano y agrediendo a un hombre en plena calle y luego a su hija de 14 años. Javier Esturillo es director del medio digital El Observador. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estábamos viendo las imágenes, nos lo contaba nuestra compañera Cristina, y la verdad es que nos salimos de nuestro asombro de ver esa agresividad de los policías y luego además también esos incidentes que se han producido en las calles de Linares. No sé si nos puedes contar la intrahistoria de estas imágenes, si estos dos policías tienen antecedentes, si había una historia anterior entre la víctima y los policías. Cuéntanos más detalles, que seguro que tienes. Pues sí, la verdad es que entre ambas partes parece que no se conocían, al menos lo que han declarado el sede judicial y la propia comisaría, y como habéis dicho fue un simple roce, un choque entre uno de los policías y el hombre, lo que desencadenó luego las imágenes que habéis visto, que además son dramáticas y que han corrido como la pólvora por las redes sociales. En estos momentos pues se sigue la investigación, el juez está tratando de atar cabos para saber saber realmente qué es lo que ocurrió. Ellos ya han negado que hubieran bebido o hubieran tomado algún tipo de sustancia, eso también lo han dicho bien, lo han dejado bien claro, pero las imágenes dejan a duda de que su comportamiento deja mucho que desear, porque aunque estuvieran fuera de servicio, son agentes de la autoridad, en todo momento tienen que velar por la seguridad de los que están a su alrededor, y el ensañamiento con el que presuntamente uno de la gente se hizo con el hombre, pues la verdad que ha dejado muy mal lugar al cuerpo, que ha sido objeto por todo tipo de críticas de las redes sociales y sobre todo por lo que pasó el sábado, lo que fue una batalla campal que aquí no se recuerda. Ese tipo de acciones desde los tiempos de Santana Motor, de la que ahora se cubren 10 años de su cierre, cuando se pedía por trabajo
se pedía por que se mantuvieran los 2.400 empleos de esa fábrica automovilística, que es la propiedad de la Junta de Andalucía, por cierto, y que hace ahora, ya digo, 10 años no se recuerdan hechos similares entre la policía y manifestantes. La ciudad ahora mismo vive un momento de calma tensa, es verdad que se ha calmado bastante las cosas, hay mucha presencia policial porque han venido unidades de Granada para tratar de controlar la situación, y ahora mismo lo que se trata pues de dilucidar un poco lo que ocurrió, de conocer la versión de ambas partes y esperar lo que decide el juez. Como decía también la compañera, están a la espera de su traslado a Sevilla, un módulo especial para las fuerzas de seguridad, para evitar sobre todo que acá tengan alguna presión donde le estén esperando, porque no hay que olvidar que algunos de estos dos policías también habían estado implicados en otras peleas con delincuentes y eso le podía cargar algún problema. Claro. Javier, esto además ha coincidido con un momento de tensión social en la provincia, con un descontento enorme, que no sé si en Linares también ha tenido repercusión a propósito de que no haya sido elegida la provincia de Jaén para esa base logística del ejército, y que se ha llevado precisamente Córdoba. Dicen que por la mediación de la vicepresidenta Carmen Calvo, que es cordobesa, lógicamente, pero que el Ministerio de Defensa había prometido a Jaén. Ayer hubo una manifestación, además, multitudinaria de coches, en la provincia, que de muchos kilómetros, y no sé si también todo esto, en fin, está obrando en consecuencia, porque se habla de mucho malestar ya, de muchas humillaciones a la provincia de Jaén, etcétera, etcétera. Sí, en relación a ambas cosas es complicado, ¿no? Porque es verdad que aquí lo que más molesta, aquí lo que indignó a los vecinos fue el comportamiento del subinspector después de los hechos, en el cual que él reconoce que le habían buscado la boca, él se pone incluso a jactarse delante de los presentes de lo que había cometido. Eso quizás yo era para mí el detonante que enfada mucho más en redes sociales, que son el vaso conductor luego de todo el acontecimiento. Pero es cierto, no se puede obviar que las dos principales ciudades de la provincia de Jaén, tanto Linares como la capital, no atraviesan precisamente su mejor momento. Linares era una ciudad que hasta hace poco tenía 61.000 habitantes, estaba entre las principales ciudades andaluzas, con un tejido industrial potente que le mantenía no solamente al municipio, sino también a la comarca. Y hace 10 años, pues se cierra la única empresa automovilística que hay en Andalucía, que como creo que se ha visto de la propiedad de la propia Junta, ¿no? Eso ya empieza a generar, pues, de que Linares pierda población, además el paro aumente, porque las promesas que venimos parte de la Junta en ese momento, gobernada por el Partido Socialista, era la creación de un plan alternativo que permitiera la reindustrialización de la zona. Javier, cosa que no se ha hecho en 10 años. ¿Sí? Dime. Sí, cuéntanos el estado actual, porque tenemos a los dos policías, ha decretado el juez prisión provisional comunicada y sin fianza. No sabemos si están ya en la cárcel de Sevilla, porque estaba planeado que los trasladaran hasta allí. Y luego, ¿cómo es el estado de las dos víctimas? Porque el hombre al que pegaron, ¿cómo está actualmente? No sabemos si finalmente estaba pendiente de perder un ojo, y cómo está su hija, que tenía ataques de ansiedad. El traslado de los policías creo que va a ser inminente, por lo que te decía antes, porque no se les garantiza que puedan estar ni en la prisión de Jaén ni en la de Córdoba. Córdoba prefieren llevarlo a un módulo especial hasta que pase un poco este tsunami, ¿no? Y en el caso de las víctimas, pues Carlos Mendoza, que es el nombre de la víctima, pues tiene la rota, daño en la córnea de un ojo y una ceja, y le ha tenido que poner puntos, y además pues se encuentra anímicamente bastante mal. Y luego la menor, que es su hija, pues como ya has dicho, padece ansiedad, tiene una fisura de brazo y un ojo hinchado por un puñetazo. Es decir, son, como veis, heridas de gravedad en algunos casos, que se están recuperando ambos, creo que ya en su casa. No tengo más entendido de la última hora, estaban ya en su casa, pero bastante consternado y sobre todo pues destrozado moralmente, porque una tarde de viernes que en principio ya iba a llegar a su fin, porque aquí el cierre de la hostelería estaba a las 6 de la tarde, como en el resto de la comunidad autónoma, pues acabó en un reguero de sangre, unas imágenes pues ya que dio la vuelta a todo el estado, y que han dejado en muy mal lugar para una ciudad que es que ya no puede estar más castigada.
Javier Esturillo, director de este medio digital, el Observatorio de Linares, gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, Javier. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, un asunto delicado, pero a la vez también bastante lamentable porque está protagonizado por 2 agentes de policía de Paisano y que evidentemente se han hecho virales esas imágenes y no se entiende muy bien cómo estas personas, si tenían alguna cuita pendiente con la víctima, pues hombre, la pueden resolver evidentemente de forma legal. Aunque estuvieran fuera de servicio, hablan con esa persona y punto, pero es que parecía aquello que era una venganza más sí, que pero fíjate, un enfrentamiento. Sin justificar, sino condenar totalmente lo que ha hecho esa policía y más pegar a una niña de 14 años, que hay que ser bastante cobarde para pegar a una niña. A mí lo que me preocupa son los incidentes, porque está indicando que está pasando algo en esa ciudad, que la gente está muy desesperada porque no es normal que ataquen una comisaría. Pues yo entiendo el enfado de la gente, pero es que estás atacando una comisaría. ¿Es eso la excusa del estallido social? Le preguntaba yo precisamente a Esturillo porque la provincia está bastante, desde el punto de vista social, muy inquieta y muy tensa a propósito de esto último que antes. Es la mecha, esto ha sido una mecha, es decir, hay una sensación de abandono. O sea, han hablado que 2.600 puestos de trabajo directos hace 10 años nadie ha vuelto a invertir en la ciudad, la gente no tiene trabajo y esto yo creo que ha sido la mecha de un auténtico enfado social que ha acabado así. Déjame que salude primero a José María Benito, al inspector de policía, para que él nos diga qué ha pasado con estos 2 compañeros suyos y qué soluciones se buscan cuando se dan estas circunstancias y situaciones. José María, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Qué se sabe de estos 2 policías? ¿Por qué actúan así? ¿Y qué relación tenían con esta víctima, con su víctima, vamos? Bueno, relación no tenía ninguna, tenía una relación profesional que venía del pasado, que sí. Bueno, pues eran delincuentes habituales que habían sido detenidos en alguna ocasión y esa era la única relación que tenían. Desde luego, dicha relación no justifica, desde luego, los hechos que luego se producen, ¿no? Porque es verdad que tuvieron ese incidente, según han comentado ellos, en esa cafetería previa a lo que hemos visto en los vídeos que todos hemos visto, pero claro, si es así, solo cabe una cosa, es decir, la detención de estas 2 personas por atentado y por resistencia. Lo que no es de recibo es que, bueno, pues que se produzcan los incidentes que se produjeron después con esa especie de venganza, con esa especie de, bueno, pues aquí te espero y vamos a ver lo que pasa. No tiene justificación alguna. De ese ensañamiento, efectivamente, y eso da una imagen efectivamente mala que evidentemente no debe servir de ninguna manera para que se pueda criticar a la Policía Nacional. El caso, unas ovejas negras las tienen todos los colectivos. En este caso estamos hablando de dos personas que evidentemente no han actuado de acuerdo al código de honor y de profesionalidad de la Policía Nacional. Así es, Antonio, es decir que bueno, esto es un claro ejemplo de que en todos los colectivos pues hay ovejas negras, hay gente que no se adecúa a lo que, bueno, pues a lo que es la ética y la profesionalidad de los colectivos a los que representan y bueno, pues este es un claro ejemplo, ¿no? Es verdad que yo entiendo que, claro, hay mucho cabreo también entre la policía, bueno, pues es que la medida de la juez ha sido desproporcionada enviándoles a prisión provisional, cuando hemos visto cómo ha habido policías o guardias civiles agredidos, incluso apuñalados, que no han sido, bueno, pues que sus agresores no han ingresado en prisión, sino que han quedado en libertad. Bueno, esa es otra historia, es decir, esa es otra historia que habrá que analizar detenidamente, pero que lo que han hecho estos dos yo diría coincidentes laborales, ni siquiera compañeros, no tiene justificación alguna y por lo tanto, bueno, pues están pagando y pagarán desde luego por lo que han hecho. Y es verdad que luego habrá que analizar por qué cuando se producen agresiones contra miembros de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, los jueces no miran con el mismo rasero estas actuaciones, ¿no? José María, ¿a qué delitos se pueden enfrentar estos 2 compañeros, estos 2 policías? Y más allá también, ¿habría algún tipo de multa o sanción también por parte de los cuerpos de seguridad del Estado? Bueno, sin duda alguna, primero, la responsabilidad civil subsidiaria en el momento en que actúan como policías, aunque estuvieran fuera de su trabajo, pero no olvidemos que, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, los policías son policías las 24 horas del día, estén o no de servicio, y por lo tanto, bueno, la responsabilidad civil la va a tener que asumir el Estado, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que los delitos que se les está imputando ahora es detención ilegal, se les está imputando también un delito de lesiones, ya veremos si graves o menos graves, y en cualquier caso, bueno, pues el ejercicio no reglamentario de la actividad policial con determinados ciudadanos, ¿no? Y luego, hombre, no justifica desde luego ese ensañamiento, por más que tuvieran
conocimiento de la víctima por situaciones anteriores de delincuencia, etcétera, etcétera. Pero tendría que conocerse todo el proceso que se sigue hasta llegar a esta situación por parte de estos dos policías. Más allá de que estuvieran, en fin, en un estado de forma no muy adecuada, a tenor de cómo uno de ellos se comporta. Parece que, en fin, habían tomado algunas copas y demás, ¿no? Sí, pero eso no sucede, no pasa nada. Es decir, pues eso, todos salimos y tomamos de vez en cuando copas. En el momento que tú actúas como policía, desde luego tienes que olvidarte ya de las demás circunstancias. Y aquí, según han manifestado ellos en su declaración, tanto policial como judicial, la primera agresión, entre comillas, porque yo no sé si fue tal, pero en cualquier caso ellos la refieren así, la primera agresión se produce en la cafetería en la que se encuentran en primer lugar. Si en ese momento se produce esa agresión, o ellos entienden que hay una actuación irregular por parte de estas personas, lo único que corresponde es practicar la detención y ponerlas a disposición de la autoridad judicial. Claro, cuando eso no se produce y lo que se produce después es una especie de vendetta o venganza posterior con esa agresión que todos hemos visto, pues desde luego ya la actuación pues no tiene nada que ver con lo que debe ser.